Crítico. El saboteador crítico actúa como un juez interno y externo que constantemente cuestiona, descalifica o bloquea las acciones y decisiones tanto propias como ajenas. Este arquetipo se manifiesta como una voz interna negativa que socava la confianza en uno mismo o como un agente externo que destruye la motivación de los demás. Su comportamiento está impulsado por el miedo al fracaso, la inseguridad profunda y una narrativa que prioriza la perfección inalcanzable. Características del saboteador crítico. 1. Narrativa interna. 1. Creencias fundamentales. Es mejor no intentar algo que fallar. No soy lo suficientemente bueno. Si no soy perfecto, no merezco reconocimiento. 2. Justificaciones internas. Cree que su crítica evita fracasos o errores graves. Asume que descalificar a otros es una forma de mantener estándares altos o protegerse de comparaciones. Comportamientos clave. 1. Autocrítica destructiva. Se detiene antes de iniciar proyectos o decisiones por miedo a no alcanzar un estándar idealizado. 2. Crítica hacia otros. Descalifica a los demás para desviar la atención de sus propias inseguridades. 3. Resistencia al cambio. Prefiere mantener el statu quo en lugar de arriesgarse a un resultado incierto. Circuitos emocionales del saboteador crítico. 1. Circuito primario. Miedo al fracaso. Origen. Experiencias pasadas de vergüenza, rechazo o fracaso que quedaron sin procesar. Comportamiento asociado. Bloquea acciones que impliquen riesgo para evitar repetir esas experiencias. Resultado. Aunque evita el fracaso inmediato, perpetúa una narrativa de incapacidad y estancamiento. Circuito secundario. Perfeccionismo tóxico. Origen. Una narrativa interna que asocia el valor personal con logros perfectos. Comportamiento asociado. Establece estándares inalcanzables que terminan paralizando sus acciones. Resultado, la frustración y el agotamiento emocional refuerzan su autocrítica. 3. Circuito terciario, comparación negativa. Origen, se compara constantemente con otros, sintiéndose inferior. Comportamiento asociado, minimiza los logros ajenos para aliviar su inseguridad. Resultado, genera conflictos y distancia en sus relaciones, aumentando su aislamiento. 4. Circuito cuaternario. Validación externa fallida. Origen necesita validación constante para compensar su falta de confianza interna. Comportamiento asociado busca aprobación, pero interpreta cualquier crítica como una confirmación de su insuficiencia. Resultado, refuerza su narrativa de que nunca será suficiente. Representación del laberinto mental del saboteador crítico. 1. Nodo crítico. Vacío de autoconfianza. Aquí reside su inseguridad fundamental, que lo impulsa a evitar riesgos y a sabotear tanto sus propios esfuerzos como los de otros. 2. Cámaras fragmentadas. Cámara del fracaso pasado. Contiene recuerdos de momentos en que fue criticado o rechazado, alimentando su miedo a repetir esas experiencias. 2. Cámara de la comparación. Almacena narrativas donde se percibe como inferior a otros, bloqueando su capacidad de apreciar su propio valor. 3. Circuitos bloqueados. Los caminos hacia la autoaceptación y el aprendizaje del fracaso están bloqueados por la autocrítica constante. Frase transformadora para el saboteador crítico. El miedo a fallar está protegiendo tu valor o impidiendo que descubras lo que realmente puedes lograr. Estrategia para enfrentar y transformar al saboteador crítico. Reconocer su patrón. Preguntas clave. ¿Qué siento cuando decido no intentar algo por miedo al fracaso? ¿Cómo me afecta criticarme a mí mismo o a otros constantemente? 2. Desbloquear los circuitos emocionales. 1. Cámara del fracaso pasado. Ejercicio. Escribe sobre un momento en que sentiste que fallaste. Reflexiona sobre lo que aprendiste y cómo esa experiencia podría haberte fortalecido. 2. Cámara de la comparación. Práctica. Identifica una habilidad o cualidad única que posees. ¿Cómo puedes usarla para contribuir a algo positivo, en lugar de compararte con los demás? 3. Redefinir la relación con el fracaso. Enseñar que el fracaso es aprendizaje. Reflexión. Piensa en alguien que admires. ¿Cuántos fracasos crees que tuvo antes de alcanzar sus logros? Reafirmación. Fallar no me define. Aprender y seguir intentando sí lo hace. Práctica gradual.
Comenzar con pequeñas metas que impliquen un riesgo manejable, celebrando cada esfuerzo sin importar el resultado. 4. Fortalecer la autoconfianza. Ejercicio de validación interna. Cada noche escribe 3 cosas que hiciste bien ese día, por pequeñas que sean. 2. Reforzar una narrativa positiva, frase diaria. Tengo el derecho de aprender y crecer, incluso si no siempre tengo éxito. Resultados esperados del proceso. 1. Reconfiguración del laberinto mental. El saboteador crítico comienza a desbloquear sus circuitos emocionales y a integrar experiencias pasadas de fracaso como oportunidades de aprendizaje. 2. Cambio en su narrativa interna, de no puedo fallar a fallar es parte de aprender y crecer. 3. Evolución hacia un arquetipo holístico. Puede transformarse en un colaborador crítico constructivo, alguien que utiliza su capacidad de análisis para mejorar y aportar, en lugar de destruir. Conclusión. El saboteador crítico refleja una lucha interna profundamente humana entre el miedo al fracaso y el deseo de éxito. Con estrategias como la introspección, la validación interna y la redefinición del fracaso, este arquetipo puede evolucionar hacia un estado más equilibrado y constructivo, beneficiándose a sí mismo y a su entorno.